Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su canal, El Abismo. Antes de continuar, deja en la sección de comentarios desde qué país o estado nos estás escuchando, que te estaremos leyendo. Continuemos con el video. El brujo sin cabeza. Quisiera relatarles una serie de anécdotas que le han ocurrido a nuestra familia a consecuencia de una leyenda que fue creciendo en el ejido donde creció mi familia. A mi abuelo por empezar, seguido de mis padres, y a mí hasta hace poco Kulkalkin. Siendo muy honestos, este tipo de situaciones no las creía yo, siempre se me hicieron disparates o historias ridículas en las que solo servían para entretener, pero una vez que te pasa la percepción de las cosas cambia. Es cierto que a mí desde pequeño siempre me ha gustado escuchar los relatos que mi abuelo se inventaba, mantenía a primos e incluso tíos a su alrededor con sus historias. Siempre que nos reuníamos en el ejido en una fogata, él siempre fue el centro de atención. Sin embargo, hay una historia de él que siempre que la cuenta, me eriza la piel, pues a diferencia de las demás historias que nos llega a contar, esta lo hace en un tono más serio, y sobre todo mis padres la respaldan. Lo que él nos contaba le sucedió hace ya muchos años, cuando era más joven y estaba apenas juntado con mi abuela y ya tenían 2 hijos. Él siempre fue tomador, se la pasaba en pulquerías, siempre de regresar de labrar la tierra y recibir su pago, se iba a malgastar el poco dinero que le daban al pulque y ya regresaba muy tarde a la casa, con poco o con nada de dinero. Esto varias veces le acarreó varios problemas a mis abuelos, pues había fines de semana que se quedaban sin nada de comer y mi abuela tenía que pedir fiado a la tienda. Mi abuela cuando podía se acercaba a una capilla que habían construido hace poco en el ejido, el cura le daba consejos para que los hablara con mi abuelo, pero a este le entraba por un oído y le salía por el otro. Le hace falta un buen susto, algo que lo haga dejar de tomar. En el ejido se escuchaba mucho la historia de un brujo que había existido muchos años atrás al que le llamaban Kulkalkin, pues decían que usaba artes demoníacas de los mayas para hacer limpias y trabajos de vudú o control de otros. Decían que su magia negra funcionaba bien, pues a las muchachas del pueblo seguido las tenía en su casa y a muchas de ellas ya no las volvieron a ver. Pero hubo el caso de un par de niñas que las raptó o controló para hacerlas llegar a su casa, pero el ejido las logró salvar y terminaron haciendo justicia por su propia cuenta, ahorcando al brujo en lo alto de la escuela rural que había allí. Se dice que al momento de querer descolgarlo el nudo había quedado muy apretado, que mejor decidieron cortarle la cabeza y dejar el resto de soga allí pudriéndose a manera de recuerdo, y que a consecuencia de ello por las noches Kulkalkin se aparece buscando su cabeza. Algunos dicen que si te llega a alcanzar no te le quedes viendo, pues dicen que él te perseguía, te podía controlar y no te volvían a ver. Es aquí donde mi abuelo entra en la historia, pues una noche después de regresar de la pulquería, apenas podía caminar de lo borracho que se encontraba, se tropezaba seguido con las piedras del camino. No había luz o faros que le iluminaran el andar, pero esto antes no había sido problema para él, mas no contaba con que se encontraría con algo que lo hiciera arrepentirse. Nos cuenta que al levantarse del piso por un mal paso que dio, comenzó a caminar con más cuidado. Para regresar a casa era necesario pasar por una vereda que justo a su lado daba a un barranco, por ello se pegó más hacia donde no había peligro. La luz de la luna iluminaba lo suficiente para ver el camino, pero fue allí donde vio que algo estaba acercándose. Aún se encontraba borracho y no le dio mucha importancia, por lo que continuó caminando, pero aquello se había quedado parado a lo lejos, esperando a que mi abuelo pasara. No podía distinguirle bien, sin embargo, mi abuelo forzosamente tenía que pasar por allí, pues era el único camino que lo dejaría en su casa. Sin pensarlo siguió caminando, y cuál sería su sorpresa que aquello que se mantenía de pie a plena luz de la luna era el cuerpo de una persona sin cabeza. Pensó que su mente le estaba jugando malas visiones, y que era consecuencia de tanto pulque que había tomado. Se quedó en silencio mientras pasaba de largo de ese cuerpo inmóvil. Y justo al estar a unos 2 metros de él, dice que escuchó que aquello lo comenzó a seguir, pues escuchaba sus pasos detrás de él. El pulque había perdido su efecto. Mi abuelo dice que sentía que Pifas le pisaba los talones. No quería mirar hacia atrás, pues en cualquier momento aquello lo agarraría, inevitablemente. Mientras caminaba,
No pudo dejar de acordarse de la historia de Kukulcán. De niño a él lo asustaban diciéndole que se le aparecería el brujo sin cabeza si era desobediente. Mi abuelo, por más rápido que caminaba, podía escuchar que atrás lo alcanzaban, aún le faltaba por llegar y no podía caminar mucho más rápido, se encontraba aún mareado, y por querer darle más rápido se tropezó y no se pudo levantar a prisa. Pudo ver que a un lado suyo se había quedado parado ese ser. Mi abuelo menciona que solo se hizo bolita y comenzó a rezar con ambos ojos muy apretados. Aquel cuerpo comenzó a caminar dejándolo atrás a él. Fue allí cuando al abrir los ojos pudo ver el cuerpo alejarse. Vestía una especie de sotana que le llegaba apenas a los pies y se perdía en la oscuridad. Un par de minutos después de que eso se había ido, se levantó y se fue a casa rápidamente. Menciona que le contó todo a mi abuela y desde ese día había dejado de tomar, ya no regresaba tarde a casa, pues no quería volver a pasar por allí y encontrarse con aquello que le había quitado el gusto por el pulque. Cuando nos contaba esta historia mi abuelo en la fogata, a todos nos describía el lugar donde se lo había encontrado, sitio que aún existe y sabemos dónde queda. Nosotros de chicos también evitamos el lugar. Pero mis padres, cuando eran más jóvenes y estaban noviando, pasaban horas allí hasta tarde, pues la barranca servía de mirador. Me cuentan mis padres que se les había hecho tarde. Mi abuelo le había dicho a mi padre que no quería que regresaran tarde, pero creo que es de familia desobedecer, pues mi padre estaba bastante enganchado con mi madre, que siempre se la pasaban juntos y no les importaba la hora. Me cuentan que estaban justo en una piedra mirando el paisaje, estaban al borde de la barranca. Ya era muy tarde y no pasaba nadie. Mi madre traía consigo una vela, pues veces anteriores que se quedaban a platicar se ponía muy oscuro que no se veía nada. La prendió y la puso sobre la piedra, alumbraba levemente el lugar, pero ayudaba en algo. Según mi padre, ya habían pasado un par de horas y la vela estaba ya por terminarse, así que decidieron que ya era hora de regresar. Ambos, justo al momento de querer encaminarse, pudieron ver que por el camino de piedra caminaba torpemente alguien. Mi padre pensó inmediatamente que se trataba de mi abuelo, que lo había ido a buscar, pero mi madre se asustó tanto al ver que aquello que se acercaba no tenía cabeza, se llevó las manos a la boca para no soltar un grito. Dice mi padre que lo único que se le ocurrió hacer en el momento fue agarrar el zarape que traían y se lo pusieron encima para taparse. Los dos se quedaron en silencio, y al mismo tiempo temblando podía escuchar que al lado de ellos aquello caminaba lentamente, pero un instante pudieron ver que las piernas de esa cosa estaban justo a su lado. Mi madre me dice que comenzó a rezar, no se le ocurría otra cosa. Mi padre, por otra parte, estaba luchando contra algo más, pues dice que casi podía sentir que lo estaban empujando hacia la barranca, pero al cabo de unos segundos aquello comenzó su andar dejándolos solos nuevamente. Los dos me aseguran que en el momento en que ocurrió todo ni un grillo se escuchaba, pero nada más aquello se había ido. Los ruidos habituales de los animales del monte se comenzaron a escuchar. Todas las historias que nos contaban alrededor de esta leyenda que les había pasado a mi abuelo y padres me parecían aún así relatos para entretener. Sin embargo, aquí es donde les menciono que la cosa cambia, pues cuando le pasa a uno, ya se ve de manera diferente la situación. Pasó en la más reciente reunión familiar que tuvimos este pasado agosto del 2021. Yo siempre he sido uno de los primos más grandes, la gran mayoría son pequeños, a lo que siempre he sido el mayor de edad. Me sentía ya muy aburrido de andar con tanto chiquillo que me fui a dar la vuelta al ejido. Muchas casas ya abandonadas, el lugar nunca creció, había poco alumbrado público y los pocos faros que tenían ya estaban oxidados. No quise alejarme tanto, solo me acerqué a la que fue la escuela rural tiempo atrás y que por falta de niños terminó con funciones de una capilla. Me pareció un buen lugar para tomar fotos, así que me acerqué para inspeccionar el lugar. Por extraño que parezca, no tenía miedo. Los pocos habitantes que había en el ejido se conocían entre sí y ya no había nada o nadie a esas horas de la noche que pudiera asustarme. Pude ver que el cancel de la capilla estaba abierta y se mecía ligeramente con el viento helado que estaba haciendo. Pensé que era buena idea cerrarlo, así que caminé hacia él, pero fue en ese instante que pude divisar que alguien bajaba el camino empedrado a paso torpe y lento.
Decidí mejor irme de paso, no le quise mirar, así que me fui de largo por la orilla para que él tuviera todo el camino libre. Sin embargo, en su caminar se fue acercando a mí poco a poco, lo alcancé a pasar de largo, pero aquella persona logró golpearme el brazo. Rápidamente por instinto le pedí una disculpa, pero no tuve respuesta. Dio unos cuantos pasos y me volteé para verle, mas no vi nada. Tuve una extraña sensación de confusión, pues no entendía en qué momento aquella persona había desaparecido. Pero lo que más me asustó al momento fue ver que la puerta del cancel que yo estaba por cerrar se encontraba ya cerrada. No pensé que era coherente alejarme más de la casa, así que mejor decidí regresar a la casa de mi abuelo. Tenía que volver a pasar por la capilla, y al hacerlo esto me causó varios escalofríos, mi piel se me erizó. Pude sentir mucho frío, que cuando pasé de largo la capilla escuché detrás de mí que el cancel se abría. Esto hizo que se me erizara más la piel. Pensé que había sido el viento, pues se sentía más fuerte y más frío. Me di la vuelta y cuál sería mi horrible sorpresa que el cuerpo de una persona sin cabeza se encontraba parada justo frente a mí. Me quedé inmóvil por un segundo, pero me pareció eterno el momento que, sin pensarlo, en cuanto vi que aquello caminó hacia mí, yo corrí inmediatamente hacia la casa de mi abuelo, dejando eso atrás mío. Jamás me imaginé que esto me llegase a pasar a mí. Ahora sé que para la siguiente reunión familiar que lleguemos a tener, no saldré en la noche, pues no quisiera volver a ver aquello. Y a decir verdad, hoy en día, a unos cuantos meses de eso que viví, aún tengo miedo de caminar por calles oscuras y vacías, pues siento que hay alguien detrás de mí. Para concluir, esto que me pasó se lo platiqué a mis padres, quienes me han invitado que, al siguiente año y parte de la tradición, al momento de hablar de la leyenda del brujo sin cabeza, yo sea parte de quienes la cuenten. Ahora que lo pienso, mi abuelo jamás nos ha contado qué pasó con la cabeza del brujo. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para más contenido. La casa maldita. Los nombres, apellidos y lugar han sido modificados para evitar la búsqueda de los mismos. El relato fue extraído por el diario escrito del párroco de la iglesia de Pénjamo, Guanajuato, a su vez complementado por comentarios del sacerdote. Los sucesos fueron descritos por ambos hermanos al momento de acercarse a la iglesia. La casa se encuentra en Pénjamo, Guanajuato. Hugo. Todo comenzó al momento en que mi hermana y yo nos quisimos independizar de mis padres. Vivíamos con ellos en León, Guanajuato, y tuve la fortuna de encontrar trabajo en Pénjamo. Sin embargo, mi hermana buscaba ya salir de casa, pues la relación con mis padres de parte de ella no fue del todo grata. Así que decidí llevármela conmigo, a lo que ella aceptó gustosamente. Encontramos una renta bastante accesible en una casa muy cerca del templo principal de Pénjamo. Era una casa ya vieja, se encontraba en malas condiciones, ventanas quebradas, humedad por todos lados. La luz en algunos cuartos no funcionaba, pero a pesar de todo, era una casa grande, era mucha casa para nosotros dos. Estaba construida a la antigua, con su enorme patio en el centro y alrededor las habitaciones. Me sorprendió el precio en la que nos la rentaron, que al momento de que recibimos las llaves, pregunta al propietario si no se trataba de algún truco. Él lo negó. Sin embargo, de no haber sido por mi hermana, que me lo comentó después, jamás me hubiera percatado que la gente a nuestro alrededor se quedaba observándonos cuando ingresamos a la casa. Hicimos andar la electricidad en casi todos los cuartos, menos en uno del cual no pudimos ingresar pues no teníamos la llave. Intenté abrir con todas las llaves, incluso repetí las de la entrada, pero jamás pude abrir el cuarto. Pensé en pedirle después al casero las llaves faltantes. La cocina era funcional casi por completo, tuvimos que conseguir una estufa eléctrica pequeña. Sin embargo, en el baño, ambos nos sorprendimos por lo grande. Tenía una bañera donde uno podía caber perfectamente acostado, tenía un enorme espejo de cuerpo completo, un poco oxidado de las esquinas, pero no estaba mal. Noté que la puerta del baño solo tenía manija por dentro, y por fuera solo tenía la ranura para meter la llave y poder abrir. Le comenté a mi hermana que tuviera cuidado en poner llave por dentro. Sin embargo, se me ocurrió que podía dejar puesta la llave por fuera para cuando se ocupara.
Cada quien escogió su habitación, la mía era la más cercana a la cocina, mientras que mi hermana eligió la que estaba más cerca al baño, quedando en medio de ambos la habitación que no pudimos abrir. La noche llegó tan rápido que apenas tuvimos tiempo de desempacar y acomodar las cosas. Me despedí de mi hermana y me dirigí a mi cuarto, encendí la luz y parpadeó algunas veces hasta quedar totalmente encendida. Mi habitación no tenía nada en especial, era una habitación alta, con un ventanal que daba hacia el patio y un armario igual de alto que llegaba al techo. Las puertas. Se encontraba vacío por dentro y abierto de par en par. De algún modo me incomodaba, no me gustaba la idea de que estuviera abierto mientras yo dormía. Me acerqué a él y lo cerré. Me di la vuelta, apagué las luces y me acosté, pero ¿cuál sería mi sorpresa que el armario ya estaba nuevamente abierto? Al principio no me pareció extraño, pero sí me desconcertó que no lo hubiera escuchado abrirse. Me paré nuevamente y lo cerré, me acosté sin quitarle la mirada de encima para ver en qué momento se volvía a abrir. Me giré para tomar mi celular y colocar la alarma, pero se me resbaló de las manos cayendo debajo de la cama. Me levanté para buscarlo por debajo y al encontrarlo podía ver por debajo de la cama que el armario estaba abierto, pero vi a alguien parado frente a mi cama. Tomé mi celular rápidamente y me levanté, para encontrarme con nada, pero el armario sí se encontraba abierto. Puse la alarma en mi celular, decidí dejarlo por esa noche así, después indagaría sobre lo sucedido. Ya me sentía cansado, decidí dormir dándole la espalda al armario. A la mañana siguiente, mi hermana se encontraba molesta conmigo, pues me decía que no la había dejado dormir, que había hecho mucho ruido al seguir intentando abrir la habitación y que podía esperar. Sin embargo, yo le comenté que no sabía de lo que me hablaba. Yo no había salido para nada de mi habitación desde que me había despedido de ella. Decidimos dejar a un lado el tema y nos enfocamos en la mudanza. No nos llevaría ya mucho, nos faltaba poco. Uno de los acuerdos a los que llegamos mi hermana y yo fue que ella me tenía que ayudar a pagar la renta, por lo que ella tenía que salir a buscar trabajo. A los pocos minutos de haber terminado de desempacar las cosas de la cocina, tomó sus cosas y salió, comentándome que regresaría tarde. Por mi parte aún tenía yo unos días disponibles de parte del trabajo para instalarme. Pasaron un par de horas, me encontraba en el patio regando las plantas que ya se encontraban abandonadas y bastante secas. Fue cuando escuché una serie de ruidos provenientes de la cocina. Me acerqué pues al principio creía que se trataba de mi imaginación, pero efectivamente, podía escuchar cómo alguien meneaba una cuchara en una taza, como si se estuviese preparando un café. Saqué mi teléfono y no encontré mensajes de mi hermana que me comentara que regresaría antes de lo que me había comentado. La cocina no tenía puerta, pusimos una cortina un poco traslúcida de forma provisional. Al estar ya muy cerca de ella y hacerla a un lado aún podía escuchar el tintineo de la cuchara golpeando la taza. Miré sobre la cortina y pude divisar a alguien frente al lavamanos. No le veía el rostro. Me imaginé que se trataba de mi hermana. Me dijiste que regresarías ya tarde, no me avisaste cuando entraste a la casa. Al terminar de decir esto, abrí la cortina y una taza cayó del lavamanos. La cuchara llegó hasta mis pies, era como si éstas hubiesen estado flotando. Yo estaba muy seguro de haber visto a alguien. Yo había visto a alguien parado allí y hacia los ruidos con la taza. Justo cuando di un paso hacia adelante, un fuerte ventarrón me empujó haciéndome tropezar hacia un lado. La cortina se sacudió de golpe, dejándome a mí atónito y confundido. Me quedé en la cocina, no quería salir de allí. Esperé hasta que llegara mi hermana, e incluso cuando abrió el portón le grité preguntando si se trataba de ella, a lo que extrañada me contestó afirmando que ya había llegado. Nos sentamos en el comedor, por lo que le pregunté a mi hermana si le había sucedido algo extraño, aparte de lo que había pasado en la noche anterior. Ella me dijo que no había nada raro. No quiso creerme con lo que le conté. Me dijo que quizás me encontraba cansado y que ella recordaba haber dejado mal acomodada la taza de donde había tomado café en la mañana. He de aceptar que aquello me tranquilizó un poco. Me dijo que se metería a bañar y que no la molestara. Se encontraba algo decepcionada pues no había tenido suerte al buscar trabajo. Me despedí de ella y me dirigí a mi habitación. No podía cerrar la puerta del armario. Por alguna razón, ya me aterraba verlo abierto.
me levanté de la cama, cerré el armario amarrando sus puertas y me senté en la cama sin quitarle la vista de encima. Quería ver el momento en que ésta se abriera. Un escalofrío recorrió mi espalda, era incómodo, tuve que tomar la cobija y cobijarme con ella. La habitación se había impregnado de una sensación helada. De mi boca salía vapor, yo ya me encontraba temblando. Fue entonces cuando un grito del otro lado de la casa me desconcentró de mi vigilancia. Fabiola. Le grité a mi hermana, había reconocido su grito, me levanté de mi cama y antes de abrir la puerta para salir del cuarto, a mis espaldas el armario se abrió fuertemente. Me giré sobre mí mismo y me congelé al ver no solo al armario abierto, sino también parado allí a un hombre vestido de negro. Su rostro se encontraba sombrío, pero de algún modo podía sentir su mirada sobre mí. No podía distinguir sus manos, parecían ocultas. Las luces comenzaron a parpadear, y esa cosa se abalanzó hacia mí. Yo me tapé la cara con mi antebrazo mientras que con mi otra mano la puse frente mío como para detenerlo. Un fuerte viento me empujó hacia atrás, haciéndome caer. La puerta de la habitación se abrió por sí sola. Algo comenzó a caminar por el pasillo. Como pude recobré el aliento, recordé a mi hermana, salí de la habitación y pude ver cómo una figura negra caminaba alrededor del patio, sus pisadas hacían eco. Se podía escuchar cómo arrastraba la punta de los pies en el piso. Fue cuando se detuvo justo frente a la habitación que no pudimos abrir. Las puertas comenzaron a agitarse, era como si algo las sacudiera, como si algo quisiera entrar. Yo aún tenía en mi mente a mi hermana, así que decidí rodear el patio para poder pasar frente a esa habitación. Corrí hacia la entrada del cuarto de Fabiola, quien salió rápidamente de su habitación agitada. «Te creo. Hay algo raro aquí», me dijo asustada. La puerta con llave se abrió en ese instante, ambos nos quedamos observando a aquella habitación, cuando nuevamente los pasos se escucharon ingresar en ella. «No me quedaré a averiguar qué saldrá de allí ahora, nos vamos de aquí hasta que regresemos con un padre para bendecir la casa». Salimos rápidamente de la casa, dejando que aquello que se encontraba allí, hiciera lo que tuviera que hacer sin nuestra presencia. Fabiola. Quise aprovechar la oportunidad que me dio mi hermano. Salir de la casa de mis padres ya era algo que buscaba, aunque Pénjamo no estuviera retirado, sería la mejor forma de iniciar algo nuevo. Por ello le propuse a mi hermano que yo le ayudaría con la renta, buscaría un trabajo para que juntos pagáramos nuestra estadía. La casa que consiguió, al principio me causó una serie de escalofríos. Mientras que mi hermano hablaba con el propietario, yo miraba por las ventanas desde afuera, alumbrando con la lámpara de mi celular. Frente a mí había una habitación, la cual no era tan grande, pero me agrada para que esa fuera la mía, y conforme inspeccionaba cada rincón, creí haber visto que alguien caminaba por el pasillo de la casa. Me pareció haber visto un bulto negro, supuse que era mi imaginación. Sin embargo, cuando me retiré de la ventana pude contemplar por el reflejo de esta que la gente se nos quedaba viendo. Murmuraban entre sí, particularmente un par de viejos sentados en una banca, no dejaban de hablar entre sí. Me acerqué a mi hermano y le comenté que mirara a la gente que estaba parada observándonos. A los dos nos pareció extraño, pero no le quisimos dar mayor importancia pues el propietario ya nos había entregado las llaves y por fin accederíamos. Jamás me hubiera imaginado cómo sería la casa por dentro. Mi hermano la eligió viendo solo las fotos en internet. Recorrimos la casa por completo. Fue cuando conté las habitaciones y le hice saber a mi hermano que una de ellas estaba cerrada y no teníamos la llave. Después de varios intentos de abrirla, desistimos y proseguimos con la mudanza. El baño fue algo de lo que más me gustó, era grande y se veía acogedor. Era raro que solo abriera por dentro, supuse que se trataba de algún error al momento de colocar la puerta. Llegó la hora de dormir, y como ya le había comentado a mi hermano había elegido la habitación a un lado del baño, me parecía la mejor y me agradaba el ventanal que tenía. No sé si se trate de algo en particular de Pénjamo, pero la noche se me hizo más oscura de lo que era en León, se encontraba nublado, la luna no se asomaría esa noche, me despertó la sensación de ir al baño, que al levantarme observé cómo mi ventana se encontraba abierta, pues la cortina que instalé se movía onduladamente. Me acerqué a la ventana para cerrarla.
Fue cuando por fuera de la casa divisé nuevamente a los dos viejos aún sentados en la banca, observando la casa. No les hice caso, cerré la ventana y me dirigí al baño. El baño por dentro tenía una bañera, donde ya me estaba imaginando allí, un enorme espejo el cual se encontraba justo frente al lavamanos. La puerta tenía un vidrio difuminado que de tal forma no se pudiera ver hacia adentro, y tampoco hacia afuera. Cuando ya había terminado, y me encontraba lavándome las manos, a través del vidrio de la puerta noté como la luz del pasillo se había encendido. Pensé que a mi hermano también le habían dado ganas de ir al baño. La sombra de alguien estaba parada justo fuera, fue cuando sacudió la puerta, la llave la tenía yo, le grité, ya casi salgo, no seas impaciente, aquí traigo la llave, la sombra no se retiraba, terminé de lavarme las manos. Nuevamente sacudieron la puerta y al terminar de secármelas. La luz del pasillo se apagó y la sombra se había esfumado. Pensé que mi hermano de alguna manera se había molestado, abrí la puerta para alcanzarlo, pero no había nadie allí, cerré la puerta y me dirigí a mi cuarto. Al entrar, noté que nuevamente se encontraba abierta la ventana, ya me sentía bastante cansada a lo que fui nuevamente a cerrar. Y al hacer a un lado las cortinas frente a mí los dos viejos estaban parados allí tratando de ver hacia dentro de la casa. Me asustaron bastante, les grité mil y un cosas, ellos no dijeron nada, solo se retiraron sin mirarme a la cara. Cerré las ventanas y las cortinas y cuando me acosté justo en ese momento recordé que aún tenía conmigo las llaves del baño, y que mi hermano si se levantaba al baño encontraría cerrado. Tomé aire ya desesperada, me levanté, fui al baño, coloqué la llave en la cerradura y regresé a mi habitación. Fue cuando del otro lado del pasillo divisé una figura, un bulto negro caminaba por el pasillo. Lo primero que se me ocurrió es que se trataba de mi hermano, no lo podía ver bien pues no traía mis lentes conmigo, yo me fui al cuarto, y cuando estaba acostada escuchaba cómo forcejeaba para abrir esa habitación la cual no cedía, observé mi celular y ya eran las 3:15 de la mañana fue cuando dejó de sacudir la puerta y se retiró. A la mañana siguiente mis reclamos hacia mi hermano le extrañaron, me comentó que no había hecho nada después de despedirnos en la noche, pero por más que le dijera lo sucedido, lo negó, decidí ya no seguir con el pleito. Mi prioridad era buscar trabajo. Después de terminar de desayunar, acomodé algunas cosas de la cocina y salí de la casa haciéndole saber a mi hermano que no me esperara para comer, pues regresaría ya tarde. Después de varias horas buscando trabajo, recordé que no le había comentado nada a mi hermano al respecto de lo sucedido en la ventana con esos dos viejos asomándose, lo había olvidado por completo. Había tenido poco éxito al buscar trabajo, ya era algo tarde y tenía que regresar. Cuando llegué a la casa miré hacia todos lados, ya no encontré a esos dos viejos frente a la casa. Abrí el portón y lo primero que escuché fue a mi hermano preguntándome si era yo. A los pocos minutos nos encontrábamos platicando en el comedor, me preguntaba si me había pasado algo raro últimamente, pensé en comentarle sobre los dos viejos fisgoneando, pero lo vi bastante alterado. Para tranquilizarlo le comenté que recordaba que yo había dejado la taza mal acomodada, le recomendé que descansara mientras yo me iba a dar un baño. Afortunadamente, el agua salía caliente, después de tanto haber estado caminando me merecía un buen descanso en la bañera, había puesto mi celular conectado a una pequeña bocina, a un volumen no muy alto, me estaba quedando dormida, cuando de repente varios golpes constantes en la puerta del baño se escucharon, no fueron toquidos para ver si estaba ocupado, eran golpes constantes, miré hacia la puerta, pero no se veía nadie del otro lado como lo había visto antes. Ya basta. Grité a mi hermano y los golpes cesaron, pensé que quería asustarme, cuando en cuestiones de 2 segundos los golpes volvieron a sacudir la puerta. Me levanté de la bañera muy molesta, me envolví en la toalla y abrí la puerta cuando aún estaban golpeándola, para mi sorpresa no había nada del otro lado. Me asomé por fuera y no vi a nadie. La volví a cerrar y justo cuando me di la vuelta la puerta volvió a agitarse con los constantes golpes, pero esta vez me di cuenta de algo. Los golpes no venían de fuera, sino más bien desde adentro del baño, pues algo intentaba abrir la manija, esta rebotaba y los golpes no cesaban,
Me alejé perpleja al observar lo que pasaba cuando mi teléfono suspendió la reproducción de música y el asistente mencionó: rostro no reconocido, rostro no reconocido, rostro no reconocido. Yo no estaba ni un poco cerca del teléfono, algo intentaba ingresar a mi teléfono. Me acerqué poco a poco y vi cómo el reconocimiento facial se activaba, pero no se desbloqueaba. La puerta dejó de sacudirse, mi música regresó a la normalidad. Algo había sucedido en ese lugar y no comprendía lo que pasaba. Me vestí rápidamente como pude, tomé mi teléfono con miedo y salí del baño tan rápido como pude. Todo estaba oscuro, no había luz que alumbrara el pasillo. Tomé mi celular y encendí la linterna. Hugo. Le grité a mi hermano, pero no contestó. Decidí entrar a mi cuarto rápidamente y al abrir la puerta vi que algo se encontraba a un lado de mi cama. Parecía ser un niño cubierto con una sábana sobre su cuerpo. Era algo bajo. ¿Quién eres?, le pregunté y escuché murmullos, no muy claros. Yo me acerqué poco a poco y fue cuando escuché que esos murmullos era la voz de una niña rezando, el Padre Nuestro. Lo rezaba rápidamente, y justo cuando estaba por descubrirle el rostro, aquel bulto volteó mostrándome un rostro con cuencas oscuras en vez de ojos. No pude evitarlo, grité fuertemente que dejé caer mi celular. Rápidamente me levanté mientras esa cosa no me dejaba de ver. Salí rápidamente para tropezarme con mi hermano. Te creo, hay algo raro aquí. Estaba bastante asustada que en ese momento la puerta que no podíamos abrir se abrió completamente mostrando su interior oscuro. Mi hermano me dijo que no quería quedarse allí. Corrimos hacia el portón para salir de esa casa. Es bueno verlos con vida, dijo una voz rasposa. Se trataba de uno de los dos viejos que había visto Fabiola en su ventana la noche anterior. ¿Qué sucede allí adentro?, preguntó Hugo respirando de forma complicada. Señalaba la casa mientras preguntaba todo agitado. ¿No les dijo nada el señor que se las rentó?, dijo el otro viejo. Observaba a Hugo y a Fabiola desconcertados. En esa casa el padre de dos niños se volvió loco. Perdió a su esposa hace tiempo por una enfermedad y el señor no pudo cuidarlos a los niños. Se dice que terminó matándolos y él se suicidó. No nos comentó nada, dijo Fabiola. O sea que, ¿ya todos sabían sobre lo sucedido en esa casa y nadie nos advirtió? Hugo se llevó las manos a la cabeza. No tuvimos la forma, respondió uno de ellos. El día de ayer nos asomamos por la ventana para ver si los veíamos, pero no vimos a nadie. Mejor nos fuimos de allí y enseguida la ventana se cerró. ¿De qué hablan?, dijo Fabiola. Yo los vi, les grité varias cosas, pero no me hicieron caso alguno. Esa casa está maldita, no deja ver lo que pasa allí adentro, respondió el otro viejo. El templo no se encontraba retirado, solo a unas cuadras. Tanto Hugo como Fabiola fueron llevados con el sacerdote quien les dio cobijo esa noche para escuchar el relato de ambos al día siguiente. Esto fue lo que el sacerdote les contó sobre esa casa. Sacerdote. La casa maldita de Pénjamo, nuevamente se vuelve a hablar de ella. Hace ya varios años que una familia de 4 vivía allí, padre, madre y 2 niños casi de la misma edad. La madre enfermó gravemente y el padre no pudo llevarla al médico a tiempo. Con el pasar de las semanas, la depresión que envolvió al padre fue tanta que terminó matando a sus hijos. A su hija mientras la bañaba, la ahogó. Se dice que la niña trataba de huir, rezaba el Padre Nuestro mientras que el padre logró agarrarla y ahogarla en la bañera cubriéndole el rostro con toallas húmedas, mientras que, al niño, le temía tanto a la oscuridad que el padre se metió con él al armario del cuarto y lo ahorcó allí. Desafortunadamente, nunca se encontraron sus cuerpos, solo las cartas de lo que hizo el padre. Fue encontrado muerto en la cocina, se había preparado algo con veneno y murió allí sin que nadie lo viera o se diera cuenta por mucho tiempo. Hoy en día no deben de preocuparse por Hugo y Fabiola, viven nuevamente en León, Guanajuato, no con sus padres, pero ahora antes de que rentaran su nuevo hogar fueron a revisarlo en persona. La ouija y el ente. El presente relato sucedió a mi familia de la Ciudad de México, en el municipio de Naucalpan,
debido a los sucesos que acontecieron antes y después de que perdimos a 2 familiares por la actual pandemia. Lo que están por escuchar viene de parte de mi primo Juan Carlos, se los contaré tal cual él me lo contó a mí, por ello a partir de aquí en adelante será como si lo escucháramos de parte de él directamente. La Ouija. Esto que les contaré nos pasó a mis primos y la peor parte a mí, desde que tengo memoria, he experimentado varios sucesos fuera de lo normal, los cuales me han hecho sentir bastante miedo. Sin embargo, con el pasar de los años aquello fue disminuyendo, hasta que un día, justo en época de pandemia, uno de mis primos llevó una tabla Ouija a mi casa. Allí fue donde aquellos demonios volvieron a regresar. Todo inició con la repentina visita de mis primos a mi casa, se quedarían un tiempo, pues mi tío se había enfermado de coronavirus y quisieron mantenerlos apartados de él, son aproximadamente de mi edad, entre 15 y 18 años, el menor, el más serio, se llama Julio y el mayor, siempre el más atolondrado, se llama Marcos. Justo me estaba mostrando a escondidas en mi habitación una tabla Ouija que le habían prestado cerca de su casa. ¿La probamos esta noche?, me preguntó, a lo que de algún modo me imaginé a mi mamá quejándose porque estábamos jugando con ello dentro de la casa. Sin embargo, no le hallé problema alguno si la usábamos dentro de mi cuarto a puerta cerrada. Así que accedí. Justo esa noche estábamos mis 2 primos y yo, en medio de la habitación, la teníamos frente a nosotros, no sabíamos qué preguntarle, más aún, creo que ninguno de los 3 nos atrevíamos a jugarla. Era una tabla Ouija de cartón duro, creo que en una ocasión hasta las había visto que las vendían en tiendas de autoservicio. Yo pretendí leer las instrucciones que venían en la caja, pues tampoco me atrevía a jugarla, cuando mi primo Marcos, ya cansado de esperar, tomó el puntero y lo puso sobre la Ouija, y preguntó: ¿Mi papá se pondrá más enfermo por el coronavirus? No pasó nada, me quedé inmóvil esperando algo y sentí un gran alivio al ver que no había pasado nada. Y justo antes de tomar aliento de satisfacción, aquel puntero se movió, como si le costara algo de trabajo, se arrastró hasta la palabra sí. Los 3 nos quedamos inmóviles al ser testigos de aquello inusual. Le pedí a mi primo que la guardara, que aquello con lo que estábamos jugando era algo con lo que no nos debíamos de meter, pero él insistió en seguir preguntando. ¿Enfermará a alguien más de la familia por coronavirus?, preguntó mi primo nuevamente, pero el puntero no se movió, se había quedado en la palabra sí. Tomó el puntero y lo puso de regreso al centro y antes de que volviera a preguntar se arrastró por sí solo de nueva cuenta a la palabra sí. ¿Acaso quieres provocar algo?, le pregunté a mi primo, a lo que recogí la Ouija y la guardé en su caja. Mi primo me insistió en seguir, pero yo no le hacía caso, por lo que él saqué del cuarto y me la llevé a la sala para dejarla allí. No me importaba si a la mañana siguiente mis papás la veían, y justo cuando estaba regresando a mi cuarto escuché como algo se había caído de la cocina. No había nadie allí, ya era muy tarde y oscuro para que hubiera alguien. Me acerqué a la cocina y encendí la luz para revisar. Fue cuando vi tirado y hecho pedazos un vaso de cristal. Mis primos me alcanzaron, me preguntaron si se me había caído el vaso, a lo que les comenté que no, pero quizás estaba mal acomodado. Recogí los pedazos y les pedí que nos fuéramos a acostar. A la mañana siguiente las cosas no mejoraron. Recibimos una llamada de parte de mi tía, nos confirmaba que la situación se había complicado, pues ella también se había enfermado, y que mi tío había empeorado, y ya sería necesario llevarlo a entubar. Sé que mis primos de algún modo pensaban en lo que nos había pasado en la noche con la Ouija, y por alguna razón, yo presentía que las cosas se habían provocado por ello. Esa noche en mi cuarto, el ambiente era muy pesado, esperábamos en cualquier momento la llamada de mi tía comentando que ya había fallecido mi tío. Mi primo Marcos se encontraba muy impaciente, a lo que me pidió que le regresara la Ouija para preguntar sobre su papá. Yo no la tengo, le dije seriamente, yo la había dejado en la sala. Mi intención fue siempre que mis padres la vieran y le llamaran la atención a mis primos. No es posible. Yo me levanté más temprano que los demás para agarrarla, pero ya no estaba. Tú la dejaste en la sala, ¿quién más la pudo haber agarrado? Mi primo Julio es el más miedoso de los 3, él negaba con la cabeza que la hubiera tomado, y en ese instante alguien tocó la puerta de mi cuarto. Ya pasaban de las 12,
Por lo que pensé que mi madre nos pediría que guardáramos silencio, mi primo Julio se acercó para abrir, y justo al hacerlo nos dimos cuenta de que no había nadie del otro lado. Les dije que esto ya se estaba poniendo cada vez más raro, ya eran varias cosas las que estaban ocurriendo. Mi primo Marcos se encontraba molesto, salió del cuarto rápidamente dejándonos solos y regresó al cabo de un minuto con la ouija en mano. Estaba sobre la mesa de la sala, nos dijo molesto tirándola al piso, la cual la abrió rápidamente y la colocó sobre el suelo y el puntero al centro. Yo no quiero participar en esto, les pedí que la guardaran, pero ya era tarde, mi primo ya había formulado su pregunta, ¿mis padres se recuperarán de la enfermedad? El puntero comenzó a moverse a la palabra no. Nuevamente, le pedí a mi primo que la guardara, de alguna manera había logrado que se dieran cuenta a lo que mi primo Marcos, que traía el puntero en la mano, le dijo, ya no quiero jugar. El puntero se cayó de sus manos y señaló la palabra no. La aguardamos, aún así, sin pensar en lo que pasara. Les pedí que ya nos durmiéramos, que quizás las cosas mejorarían mañana mismo. Ambos accedieron y apagamos la luz. Esa noche yo había sentido mucha pesadez, recuerdo que me desperté a mitad de la noche y no podía moverme, podía ver todo a mi alrededor en mi cuarto, pero no podía moverme, sentía que algo estaba sobre mí y de un momento a otro, aquella sensación se fue dejándome libre y ya podía respirar con más tranquilidad, supuse que se había tratado de una pesadilla por lo que habíamos pasado, pero aún no había escuchado por lo que pasaron mis primos también. Justo en la mañana a la hora del desayuno, nos encontrábamos los tres en la mesa, cuando Julio preguntó si no habíamos sentido algo raro en la noche. Le comenté por mi parte lo que había sucedido, a lo que su hermano contestó que él también se había despertado a mitad de la noche y había visto algo que se movía en el techo de mi habitación. Ellos dormían en el suelo en unas bolsas de dormir, y pudo ver cómo aquello que se movía por encima de nuestras cabezas llegaba a mi cama y se posaba arriba de mí. Mi primo el menor comentó que había visto algo raro debajo de mi cama, justo donde habíamos guardado la ouija, nos comentó que algo lo observaba, pensó que se trataba de alguna máscara que tenía guardado por debajo, pero le pareció haber visto que algo arrastraba la caja de la ouija hacia lo más profundo de debajo de la cama. Los tres concordamos que se trataba de pesadillas por lo que nos pasó las 2 noches anteriores y que éstas pararían si dejábamos de jugar. Me encontraba muy equivocado. Le pedí a mi primo Marcos que fuera a buscar la ouija para entregarla, molesto, pero de acuerdo fue en su búsqueda, pero regresó a los pocos minutos alarmado comentando que no se encontraba debajo de la cama. Los tres nos dirigimos a buscarla, pero no tuvimos éxito. Pensé que por fin mis padres la habían encontrado, solo era cuestión de preguntarles o esperar que nos regañaran. No pasó mucho cuando mi madre nos pidió hablar con nosotros. Llamaron del hospital, las cosas se complicaron más, sus padres están muy enfermos, mis primos se quedaron callados, no quise decir nada sobre la ouija en ese momento, pues no era adecuado. En las noches, ya no se descansaba tranquilamente, esperábamos en cualquier momento alguna noticia sobre la situación de mis tíos, mis primos se desvelaban esperando la llamada del seguro para alguna noticia, y cuando les ganaba el sueño se iban a mi cuarto a dormir, para al rato regresar. Fueron 2 días esperando, hasta que una mañana de un viernes recibimos la llamada del deceso de los dos. El ente. El sábado, mi papá nos comentó que él recogería las cenizas de mis tíos, para evitar aglomeraciones lo habían citado a cierta hora, mi primo Marcos pidió acompañarlo, mi papá no tuvo objeción. Al cabo de un par de horas regresaron, mi primo cargaba en sus brazos 2 cajitas blancas, quizás algunos me entiendan por los que ya hayan pasado por esto, ver una escena así, es devastadora. Uno no puede creer que alguien que amó tanto quepa en tan pequeño espacio. Mi mamá insistió en rezar un rosario por ambos y comenzar al día siguiente el novenario, mis primos estuvieron de acuerdo. Mis papás habían preparado un lugar especial para tener las cenizas de mis tíos, a su alrededor 2 veladoras y unas flores adornaban su lugar. En cuanto terminó el rosario, Marcos se fue rápidamente al cuarto y detrás de él Julio lo siguió, sentí que debía darle su tiempo por lo que me quedé un rato frente a las cenizas.
Fue cuando noté que solo la cajita de mi tía tenía nombre, pero la de mi tío estaba sin ningún dato. No le di mucha importancia, por lo que no comenté nada al respecto. Al cabo de una hora decidí ir a mi cuarto, ya pasaban más de las 12, supuse que mis primos ya se encontraban dormidos. Pero me equivoqué, al abrir el cuarto me encontré con los dos sentados en el piso y en medio de ellos la ouija que dimos por perdida. ¿Pero qué están haciendo? ¿Dónde estaba la ouija? Les pregunté, me di cuenta de que ya llevaban mucho con ella, el puntero estaba apuntando a la palabra no. Yo la escondí, dijo Marcos, sabía de alguna forma que mis padres no la librarían, y si esta es la única forma en que me pudiera comunicar con ellos, no la dejaría ir. Lo entendí en ese momento, mi primo nos había hecho creer que se había perdido la ouija y la escondió. Muy molesto les dije que la guardaran e intenté quitárselas, pero Julio me bloqueó el paso, no me dejó acercarme, a lo que decidí dejarlos solos allí. Tomé un par de cobijas, una almohada y les dejé allí solos. Preparé todo para dormir en la sala, estaba decidido que en la mañana a primera hora decirles por fin a mis padres, no me importaba si nos regañarían, pues esto ya se estaba saliendo de control. Si no mal recuerdo pasaba ya de las 3 de la mañana, no podía conciliar el sueño, todo estaba en silencio y mientras que me regresaban las ganas de dormir, consultaba el celular. Fue cuando escuché un ruido proveniente de la cocina, rápidamente alucé con la pantalla de mi celular mas no vi nada, pero aún aquel ruido se escuchaba, pensé que se trataba de alguno de mis primos, pues se escuchaba como si alguien estuviera buscando algo en las gavetas. Podía escuchar cómo las abría y cerraban, varias veces. No comprendí por qué lo hacían, si buscaban un vaso para tomar agua estaba a la mano. Fue cuando escuché cómo caía un vaso de plástico rebotando por todo el piso, y luego otro más. Algo molesto me levanté para ver qué pasaba, aún traía el celular en mano, iluminando mi camino, y justo cuando llegué a la cocina apunté mi celular para ver de quién se trataba cuando mi asombro fue al ver un gigantesco bulto oscuro que llegaba al techo. Me dio miedo al verlo así que regresé rápidamente al sillón y me cubrí por completo. No comprendí qué había sido aquello. Era grande y llegaba al techo, no le vi manos algunas, era como si alguien tuviera sábanas negras cubriéndole todo el cuerpo. Y en ese momento, escuché ruidos que venían del pasillo, levanté un poco la cobija que me cubría el rostro, pude ver aquella cosa que caminaba lentamente, como si le costara trabajo andar. Me dio la sensación de que cojeaba. Pasó a un lado del comedor, las sillas se arrastraron por sí solas a los lados. Se dirigió a la sala, justo donde yo estaba acostado, y mientras se acercaba pude darme cuenta de que aquel bulto parecía ser como si estuviera envuelto en bolsa de cadáveres, caminaba como podía y torpemente. Pasó frente a mí, un olor nauseabundo y grotesco me llegó y por evitar vomitar hice ruido, y esa cosa se había dado cuenta de mi presencia. Se paró frente a mí, por mi cabeza pude sentir como algo agarraba la cobija y me la quitaba lentamente. Aguanté la respiración, entrecerré los ojos, esa cosa se había inclinado para verme con detenimiento, me dio más miedo a lo que cerré fuertemente los ojos. Podía percibir su aliento frente a mi rostro, era frío, como si estuviera respirando un animal grande frente a mí. No pude resistirme a lo que comencé a rezar en mi mente, pero sin pensarlo de mi boca salió un Padre Nuestro, aquella cosa de algún modo se alteró, soltó la cobija y se alejó de mí. Abrí poco los ojos y pude ver cómo aquella cosa continuaba su búsqueda, pero algo había sucedido, se había quedado quieta frente a las cenizas. El teléfono de la casa comenzó a sonar, alguien estaba llamando, aquella cosa se había desvanecido como si le hubiese ahuyentado el timbre. Rápidamente, mi papá salió de su habitación y cogió el teléfono, adormilado encendió la luz y me vio allí, me encontraba todo sudado y temblando. Sorprendido de verme allí me preguntó qué hacía allí, mientras el teléfono aún sonaba. Contestó rápidamente, respondió algunas preguntas que le hicieron y se quedó callado por unos instantes, me acerqué a él y pude ver cómo tomaba las cenizas de mi tío. Les comentó que mañana mismo iría para allá a primera hora. Se equivocaron de cenizas en el Seguro Social, al parecer nos dieron las equivocadas, dijo mi papá que sostenía la caja sin nombre, pero al verla por debajo tenía un número de folio.
Ojalá le haya ayudado el rosario que rezamos esta noche para que encuentre el descanso que se merece. Creo que lo comprendí, el dueño de esas cenizas había ido a buscarlas a la casa, yo ya no podía dormir, por lo que decidí contarle todo a mi papá, desde lo que había pasado con lo de la ouija hasta lo de aquel bulto negro. Mi papá me vio, tomó la caja con las cenizas erróneas y me pidió que lo acompañara a dejarlas al seguro, le habían pedido regresarlas lo más pronto posible, pues ya las estaban procurando, pero él les había comentado que lo haría a primera hora de la mañana, pero al parecer por la situación decidió hacerlo de una vez. Al cabo de un par de horas regresamos, aún no despertaban los demás, por lo que dejamos las cenizas correctas de mi tío en su lugar, no sé cómo explicarlo, pero de algún modo sentí un gran alivio. En el desayuno, mi papá habló con mis primos, no les regañó, pero sí les sugirió que no estuvieran haciendo uso de cosas que no podían entender. Lo que me desconcertó aún más fue que al preguntarles qué tanto le habían preguntado a la ouija antes de que yo entrara al cuarto, a lo que mi primo Marcos me contestó: queríamos hablar con mis papás, pero no tuvimos éxito, y por más que preguntamos si mis papás estaban en la casa, la ouija contestaba no. Desde esa noche las cosas ya se han tranquilizado. Quiero pensar que de algún modo ayudamos a aquel bulto negro a regresar con su familia, ahora mis primos viven con nosotros. Nos hemos acomodado de alguna u otra manera, sin embargo, una mañana, al estar observando las noticias, pude ver que los cadáveres por la enfermedad estaban envueltos en sacos de color negro, inevitablemente, recordé aquello que había visto rondar por los pasillos. Hemos llegado al final de este video. Deja tu comentario en la sección de abajo sobre lo que piensas de este tema. Sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.